En esta parte del espacio, amigas y amigos, ya en esta noche de este domingo, nosotros en la preocupación como espacio de comunicación hemos querido llevar orientación sobre el aspecto de la salud mental. Y para ello, este es la primera de varios trabajos que vamos a comenzar a hacer precisamente por esta vía, relacionado con eso. Y precisamente en esta noche tenemos a una joven profesional, Rosely Rojas, en el ámbito de la psicología. Buenas noches. Un placer. Gracias Licenciada, por invitarme. ¿verdad? Sí. Porque no todos son doctores. O No todos somos doctores. Ya después de licenciado pasamos a maestría y luego a doctorado. Ya, qué bien. Precisamente en ese ámbito, licenciada, ¿por qué la psicología? ¿Por qué elegí psicología o por qué la ¿Por psicología? qué eligió la psicología? La psicología es una rama que me permite conectar con los demás. A mí me encanta hablar, es una de las cosas que yo más disfruto. Entonces yo siento como que esa es la forma en la que yo más conecto con la gente, hablando, conozco sus historias, conozco de dónde vienen, pero también me permite servir, que es una cosa que a mí me gusta mucho, el servicio. Entonces canalizarlo todo junto en una misma terapia es muy interesante para mí. Ok, yo voy a ser un poco más directo a la pregunta, porque usted me ha dicho algo quizás muy formal. Claro. Pero, ¿desde qué momento usted comenzó a pensar en la psicología? Hay personas que me han dicho, bueno, yo estudié tal cosa por una experiencia que tuve. Claro. ¿Usted estudió psicología? ¿Sabía que iba a estudiar psicología desde que estaba en la escuela? Para nada, No. para nada. ¿Qué la llevó? O sea, ¿qué la motivó? ¿Qué la hizo enrumbarse hacia ese lugar? Sí, yo empecé en medicina, yo quería ser pediatra. Ah, ok, o sea que como que era el área de la salud. El área de la salud y del servicio estaba, Ok. pero luego me cambié porque no era como lo que sentía en ese momento y me cambié a psicología porque me decían, tú eres buena dando consejos, tú eres buena hablando, aunque ese no es el rol del psicólogo, la gente como que te asocia por ahí. Sí. Entonces en Pucamaima, que fue donde estudié, te dan una orientación y por ahí fue que vino el área de la psicología. No pero no tiene padres ni para nada, no tiene nada para que ver. nada, nadie. Yo creo que soy la primera en la familia. Tengo un primo que es psiquiatra. Ya. Tengo un primo bueno, lejano psiquiatra. Ahí vamos, sí, sí, sí. ¿Y qué especialidad dentro del área de la psicología usted ha asumido? La psicología clínica. Yo estudié psicología general y luego hice una especialidad, una maestría en psicología cognitivo-conductual, en terapia. Eso trabaja lo que son trastornos, las emociones, los pensamientos, las ideas distorsionadas que a veces tenemos y además psicología clínica y de la salud. En un momento me enamoré del área de cáncer, por ejemplo, de enfermos terminales, personas que sufren mucho dolor físico y entonces yo me manejo en esas dos ramas de la psicología. Pero usted no asumió, usted hizo algo que tuviera que ver con la violencia. Con la violencia me tocó mi primer empleo en Pucamaima como una de las acompañantes de escuelas y colegios trabajando con orientadores y psicólogos sobre prevención de violencia. Nosotros lo que hacíamos era que formábamos a orientadores y psicólogos en el tema de bullying, abuso intrafamiliar, de alguna forma en esa parte de violencia. Pero no le gustó eso. Sí me gustaba, pero yo sentía que el área clínica era más lo mío. Entonces luego de ahí cambié de trabajo y fui al CAID y ahí empecé a hacer terapia de grupo y a partir de ahí fue que hice mi especialidad. ¿Qué es el CAI? Yo lo sé, pero quiero que usted lo defina para el público. Sí. El CAID es el Centro de Atención Integral para la Discapacidad y trabajamos con niños y niñas con alguna condición. Entonces, en mi caso, yo trabajo con los padres y trabajamos esta parte clínica, le damos terapia de grupo, trabajamos sus emociones y demás. Eso se podría decir que es la institución que pueden tener las personas para defenderse en cuanto a recursos se refiere, porque sabemos que un tratamiento a nivel privado, psicólogo, cualquiera que fuere, un terapeuta, es costoso. Entonces el CAI es como una especie de salida, o mejor dicho, de ayuda del Estado hacia la población. Exactamente. En el ámbito de la salud mental. Sí. Muchas personas que nunca habían tenido acceso a tratamiento con el tema de discapacidad, gracias al CAI, pues empezaron a tener ese acceso. ¿Qué es lo que más le apasiona de la psicología? Me encantan las emociones.
Esa es una de las áreas que me ¿Usted gusta. disfrutó las películas intensamente? Y si uno usted dos? supiera que no le he ido a ver la segunda. Ah. Yo dije, déjame esperar que baje la fiebre, tengo No, pero mucha ya puede ir. información Ya y puede ahora ir. la voy a ver. Pero me encanta el tema de las emociones. ¿Por qué? Porque entiendo que desde ahí se desprenden todo lo demás. O sea, lo que pienso, siento y hago Es está cierto. conectado. Y eso es lo que hace que nosotros seamos seres integrales. ¿Qué le parece, licenciada, viendo el panorama, ya yéndonos un poco más al terreno de lo que nos interesa realmente y lo que hablamos, en cuanto a su criterio profesional con relación a la salud mental? ¿Qué criterio le merece a usted lo que hemos estado viendo en la sociedad dominicana? De hechos que la verdad que uno se espanta. Lamentables. Que uno piensa que eso es obra o de una película, de un guión de película, o de otro tipo de sociedad. ¿Qué le parece? ¿Cuál sería su opinión al respecto? En República Dominicana no son acciones tan comunes, por eso ha llamado tanto la atención, o ahora se están visibilizando un poquito más, pero son acciones que todas están relacionadas con salud mental. Yo no puedo dar un diagnóstico sobre los casos que han sucedido, pero todos están enfocados en dificultad de manejo de la ira, de manejo de la frustración. Hemos pasado de una pandemia que nos desbordó a todos. Si personas que antes no cursaban con un trastorno mental, un trastorno de ansiedad o depresión, ahora lo están cursando. De hecho, todos en algún punto de la pandemia, no sé si le pasó, sentimos que sea un poquito de esa ansiedad, de ese estrés. Claro. A nivel económico, la situación económica ha detonado a las personas, ese estrés que están manejando, pero también yo diría que hay situaciones mentales que están ahí apagaditas y un detonante la puede activar en cualquier punto. Es importante que usted ya me haya dicho eso, porque quería antes de hacerle una pregunta que tenía en la mente sobre la violencia. Viendo el caso, evidentemente usted no puede dar un diagnóstico de lo que no sabe, de lo que no ha visto. De la señora que lamentablemente decapitó a su propia hija. Yo estaba viendo quién era ella antes del hecho. Y usted veía la forma en la que esa señora... O sea, usted ve a esa persona y ve la que está detenida, entonces dice, pero son dos personas distintas. Totalmente distintas. Y eso que usted acaba de decir, o sea, es tanto lo que puede cambiar un ser humano a nivel mental, como el espejo que se está viendo de imágenes anteriores al hecho de esta madre y la que estamos viendo ahora. Mire, hay condiciones, lo que pareciera, como le decía, no puedo dar un diagnóstico, lo que pareciera es que es un parte de los trastornos esquizofrénicos, espectro esquizofrénico básicamente, y en este punto hay personas que ya vienen manejando cierta sintomatología y no sabemos si esta persona ya estaba medicada, si no estaba medicada, o si se estaba tratando, o si se estaba tratando o no, y situaciones ya, delirios mágicos religiosos que se dan muchísimo. Sí, que estaba en esa situación. En esa situación hacen que la persona detone con una conducta que era totalmente inesperada. Pero eso pasa también en las situaciones de violencia y abuso. Muchas personas era el que no se esperaba que hiciera una acción abusiva o violenta, porque hay situaciones que se van dando internamente. Por eso entender de salud mental, abrirse a buscar ayuda es súper importante, porque probablemente esta persona iba a la iglesia, era buena en la comunidad, no tenía ninguna dificultad, pero no sabemos internamente qué estaba pasando en ella. Claro. No quiero que se me vaya a perder esa idea. Es importante un punto que usted dijo ahora, pero no quiero que se me vaya a mí la pregunta que tengo en la reserva. ¿Usted cree, con lo que hemos visto en los últimos años, que la sociedad dominicana se ha volcado a ser una sociedad violenta? En República Dominicana hay un nivel muy alto de violencia y está muy relacionado con la educación emocional que tenemos. Una intolerancia a la frustración nivel Dios, como se dice. O sea, no somos capaces de manejar las frustraciones de nuestro día a día. Y eso es lo que se resume en la salud mental, en la capacidad que yo tengo de yo poder tener bienestar en esas adversidades que se me presentan. Tener bienestar
en esas adversidades que se me presentan. Que se me presentan. Eso es para tapar un título para un libro. Ah, vamos a escribirla ahí. Pero sí, entonces hay muy poca tolerancia a la frustración. Hay muchas personas que fueron violentadas, no digo el caso de ella, pero por ejemplo el caso de la otra madre, que ella se lanzó de... Exacto, o la otra que fue con el acto violento con la niña. También. Madres jóvenes con poca educación emocional, donde ni ellas mismas saben probablemente lo que sienten. O sea, reconocer que yo tengo una emoción es mucho más difícil de lo que la gente puede percibir. O sea, las personas te mandan a tapar las emociones. Ir al psiquiatra es de qué? De locos, así se le llama. Entonces, entender que yo tengo una situación y buscar ayuda oportuna en un ambiente donde no hay educación emocional, pero a veces no hay educación tampoco general, es muy difícil. Y por eso es que a nivel social se necesita hacer un trabajo muy importante en ese aspecto. Qué interesante todo eso que usted ha dicho, porque precisamente yo creo que ahí reside parte de las cosas. Nos restringimos mucho como sociedad. Así es. Nos damos educación sexual por el asunto de la religión, de lo dogmático, que si no, que si le damos educación sexual a las niñas en las escuelas, eso se va a ponderar que pueden llegar a querer utilizar anticonceptivos. Pero yo creo que esos son... Lo extrapolo a eso y también al ámbito de lo salud mental. Exacto. Tuvimos aquí hace un tiempo al doctor Mirlán, Genial. que es psiquiatra, y hablábamos de eso. Decía que precisamente eso, de que la gente fácilmente le dice, bueno, me duele un pie, bueno, yo voy al ortopeda, pero si tengo un problema de la psiquiatra o la salud mental, le cuesta. Cuesta mucho, hay un estigma muy elevado y es más fácil incluso, ese que va a psiquiatría, es muy difícil que se beba la medicación si no hay una conciencia importante, la dejan, dicen yo no quiero depender de esto, pero se pueden beber un medicamento para la diabetes que es crónico. O sea, cuando tú necesitas un medicamento para la diabetes, para toda tu vida, tú lo consumes sin problema y lo dices con orgullo. No, yo no puedo comer eso, yo soy diabética. Pero cuando tengo un trastorno emocional, un desorden emocional, que me gusta más utilizar ese término, es más difícil admitirlo, porque creo que me van a juzgar. Por los prejuicios. Hay muchos prejuicios. Ahorita usted hablaba de la pandemia. ¿Usted cree que hay posibilidad o se ha determinado? Porque yo sé que escuché cuando estábamos en esa época sobre el aspecto de la pandemia, de que la problemática iba a ser ¿qué iba a hacer? Era cómo se iba a manejar la salud mental. ¿Usted cree que ese encierro, ya usted mencionó algo al principio, haya sido determinante en lo que estamos viendo hoy? Claro, aunque debo admitir que esto no es nuevo tampoco. O sea, en el sentido de que la salud mental, estos temas mentales no son nuevos, lo que ahora es que se visibiliza más. Y obviamente ha habido un aumento con el tema de la pandemia, o sea, la pandemia detonó a más personas, pero los trastornos mentales, los desórdenes mentales, las personas acabando con su vida, para no utilizar el otro término, no es nuevo, siempre ha sucedido. Pero ahora, a partir de la pandemia, hubieron muchos estresores a la vez. Encierro, personas perdiendo su empleo, duelos no resueltos, no saber qué hacer con esta emoción. O sea, yo creo que por eso le decía que me encanta el tema de las emociones, porque es cuando yo no sé qué hacer con esta emoción. Ok. Vamos a quedarnos con esa situación que le interesa a usted, que puede dar para la pregunta para el segmento anterior. ¿Qué hacer o cómo manejar nuestras emociones? ¿Qué le parece? Genial, me encanta. Vamos a la pausa. Estamos conversando, amigas y amigos, con Roselis Rojas en el ámbito de la psicología y también en el aspecto de la salud mental. Así que no se vamos de ahí, que ya volvemos. Volviendo a esta parte, para aquellos que ahora están sintonizándonos, estamos conversando con la licenciada en psicología Roselis Rojas y queremos, como habíamos dicho al inicio de la entrevista, que la gente pueda tener cierta conciencia, cierto conocimiento, que dejemos atrás el miedo, el temor, los prejuicios, a poder decir, sí, yo tengo problemas y no quisiera tener una situación de salud mental, por eso voy al psicólogo, voy al psiquiatra o voy a una guía, pero es importante que el dominicano y la dominicana comencemos a utilizar estos instrumentos, porque todos necesitamos en algún momento una ayuda profesional, así como usted va al abogado, va al arquitecto, para asuntos de otra naturaleza.
licenciada, nos quedamos en el interés suyo sobre las emociones. Así es. Y usted decía que muchas veces el tema con la salud mental es que no sabemos manejar esas emociones. Entonces, ¿cuál sería, según usted, una manera de que las personas podamos mejorar en el manejo de las emociones? Así es. No se le quita eso de las emociones, que necesita un tratamiento en muchos casos psiquiátricos, en mayoría de los casos, con un trabajo multidisciplinario, porque esas emociones también están reguladas por neurotransmisores, por esta parte cerebral importante. Pero ya a nivel psicológico, terapéutico, que es lo que me concierne a mí, aprender a identificar lo que yo siento. En muchos casos, como les decía, hay poca conciencia emocional, no solo mía, sino también del otro, de con quien yo vivo. Mi mamá, mi papá está más bajita de lo común, ya no está haciendo lo que le gusta, está un poquito más ansioso de lo común. ¿Qué yo debo hacer? ¿Qué yo hago cuando yo me siento triste, cuando yo me siento enojada, golpeo, maltrato? Tengo otras formas de canalizarlo. Es decir, estamos viendo que muchas de las estrategias que utilizamos es el uso de alcohol, el uso de drogas, el uso de conductas no sanas, hábitos no saludables que me están llevando a mí a no regular esta emoción de manera agradable o adecuada. Pero con hábitos terapéuticos que enseñamos en terapia, aprendemos a entender la emoción, a regularla y a saber cómo canalizarla. Cosas simples que podemos hacer en casa, aunque yo aquí no puedo dar terapia, ¿verdad? Hacer ejercicio, comer saludable, tomar sol, identificar qué me pasa. La comida es importante. Súper importante la alimentación. Muy Sí. importante, sí. De hecho, hay estudios, no los tengo bastante específicos, que hablan de que hay tipos de alimentos altos en procesados que no ayudan a los trastornos de ansiedad. De hecho, hay trastornos de la conducta alimentaria. También, pero eso es otro tema. No, pero es verdad, porque Sí. hay gente que por la ansiedad come. Sí, hay gente que canaliza la ansiedad. Esa es una forma de regular esa emoción. Por eso es tan importante regular la emoción. ¿Y cuáles serían los factores que inciden en la salud mental? En la salud mental hay un componente muchas veces o mayoría de veces genético, ambiental y personal. O sea, hay muchas de las enfermedades mentales son heredadas, sobre todo esas enfermedades más complejas como la de los casos que estamos hablando, depresión, ansiedad. ¿Qué sucede? No conocemos nuestro entorno familiar. Yo siempre pregunto en la consulta, dime un tío, una prima, un familiar que sufra de algún trastorno. No saben. Yo le digo, ¿hay alguno que sufra de los nervios? Y ahí te dicen, ay, sí, yo tengo una tía así. Pero entender mi entorno familiar es importante, pero también mi entorno en el que yo estoy viviendo. Si yo tengo muchos estresores, como les decía ahorita, la incapacidad de yo manejar estos estresores, pero también los recursos internos que yo tengo para poder manejarlos. Y ahí es que viene la regulación emocional. Y la regulación emocional también viene con los pensamientos, cómo yo interpreto las cosas, cómo yo estoy percibiendo la realidad. La estoy percibiendo desde un punto donde mi entorno es siempre negativo, donde yo tengo una visión negativa de mí o del futuro. Ahí estoy hablando probablemente de una depresión. Y ahí vienen las acciones de acabar con mi vida junto con la vida de otro, en muchos casos. ¿Y cómo entonces se podría pensar, basado en lo que usted acaba de decir, pudiésemos mantener una buena salud mental? Una buena salud mental es que yo siento y pienso que todos deberíamos ir por lo menos a buscar una idea en terapia de que me digan, ¿cómo yo voy? Vamos a hacer una evaluación básica. Sí. Pero también yo tratar de manejar las situaciones de mi día a día de una forma en que utilice hábitos saludables y no yéndome a los hábitos que hablábamos ahorita. Hacer ejercicio, como le decía, comer saludable. La forma en que yo le digo que enfrento la realidad hace que yo identifique si hay patrones específicos de comportamiento. Por ejemplo, hay personas que, como usted decía, comen de más cuando están muy ansiosos. Sí. Hay otros que se ponen irritables y yo me tengo que dar cuenta cómo me estoy relacionando. ¿Cómo puede darse cuenta una persona o familiares para decir, por ejemplo, en el caso de estos tres ejemplos que hemos puesto desde el inicio de la conversación, la señora que degolló a su hija, la que se lanzó de su edificio y la otra que intentó, digo yo, que darle un castigo porque no era para recortarle el cabello. Exacto. ¿Cómo pudieron haberse dado cuenta o puede darse cuenta un familiar, un amigo, de que una persona tiene un problema mental o de una salud mental, situación de salud mental? Claro. ¿Cómo?
Hay dificultad en las relaciones interpersonales. Me está costando relacionarme. Hay dificultad en su visión a sí misma como persona, cómo Ok. yo me veo, cómo yo me identifico. Ok. Lo voy a decir más llano, empiezo a ver que una persona era muy activa y ya está más apagada. Ya. O una persona muy apagada está muy irritable comúnmente. Está haciendo comentarios pequeños. Vivir no tiene sentido, mejor X cosa. O sea, esos comentarios un poco Que la gente lo deja, desesperanzadores. Lo deja pasar. que antes era normal dejarlo pasar porque la gente no tenía tanta conciencia, pero yo creo que ahora hay que Exacto. poner un poquito más Exacto. de cabida a eso. Y se pensaba que era que la gente estaba llamando la atención. Exacto. Las estadísticas nuestras, que muchas veces no se llevan tanto, pero son de las que ofrece el Servicio Nacional de Salud, que el 20% de la población sufre de alguna especie de salud, de problema o enfermedad de salud mental. ¿Qué le parece esta cifra? ¿Podría ser alarmante en comparación con otros países? Yo creo que hay otros países que pueden tener cifras más elevadas. De hecho, por ejemplo, hay países más fríos donde hay una situación de salud mental más alarmante. Ahora, nosotros debemos enfocarnos en lo que tenemos. Okay. Sea mayor o menor en otros países, es una situación pero importante. Aquí es importante. Exactamente, es muy importante. Sí, pero estamos hablando de 2 millones. Exactamente. O sea, independientemente de que haya otros países que sea más alta, esta es muy importante. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la mayoría de esas dificultades emocionales o desórdenes emocionales discapacitan a la persona. Personas dejan de trabajar, hay muertes a partir de esto y hay muchas dificultades a partir de ahí. Y diría que hay acceso a sistemas, a cosas de salud mental, a lugares de salud mental, pero como hablábamos ahorita, es muy costosa una terapia privada. Entonces, tal vez que la persona entienda que hay lugares como los centros de atención primaria, hay lugares que son a bajo costo, que pueden encontrar ayuda, es importante, pero seguir educando a la población. O sea, yo diría que en la escuela deberíamos empezar un programa de, así como trabaja en prevención de violencia, debería haber un programa de emociones. Eso me llamó la atención cuando usted habló de ese tema. Ese plan era un plan del Estado. Era mezclado, Pucamaima con Inafocam. Era un plan de Pucamaima con Inafocam, entonces básicamente era semipúblico. ¿Qué es Inafocam? Inafocam, Instituto Nacional de Formación y Capacitación, algo así, no recuerdo específicamente las siglas. Y empezó con la USAID, que era un instituto, sí, empezó así. Claro. Ellos vinieron y entendieron que es una situación, porque la situación de violencia está relacionada con las emociones también. Sí. Eso es lo que le decía, un niño peleaba en la escuela porque tú me miraste y te quedaste mirándome. Y esa era una forma de manejar las emociones, de no dialogar, de no comunicarse, de no tener la asertividad. Y ese es un tema en el que usted tuvo experiencia viendo la violencia. Sí, claro. ¿Le preocupó algo que usted recuerde, algo que le llamara la atención, que pudiera mencionarnos? Claro, una de las cosas más importantes en ese punto era que cada niño que era violento o utilizaba la violencia era violentado. Y ahí se daba lo que es la escalera de la violencia. Y esos niños son las futuras personas que cometen esas acciones que estamos viendo, de alguna forma. O sea, si tú te pones a estudiar la historia familiar, yo respeto y valoro mucho la terapia familiar por esto, porque es muy importante esa historia familiar. Cómo yo crío a mis hijos, cómo yo los educo, qué amor yo le doy. Y ese niño que le decían el niño problema en la escuela por violencia, era el niño que generalmente estaba siendo violentado, abusado. Wow. O sea, padres y madres con violencia intrafamiliar muy elevadas en nuestro país existe. Sí, eso es lo que hemos, lamentablemente, eso es lo que vemos también, que el día de mañana son los que pueden seguir provocando los mismos feminicidios que estamos viendo, que se han visto siempre. Exactamente. También dentro de esa estadística del Seguro Nacional, del Servicio Nacional de Salud, habla que uno de las principales causas es la ansiedad y luego la depresión. Y el abuso en tercer lugar. ¿Usted cree que ese orden es correcto? Bueno, según la OMS, la condición mental más común y más discapacitante es la depresión, pero ahora tenemos un abordaje transdiagnóstico, donde depresión casi siempre está asociado con ansiedad, con trastornos de ansiedad. Claro. De hecho, los síntomas son muy
Muy similares. convergen mucho en cierto sentido. Yo digo que son primita hermana. O sea, que la estadística no tiene por qué estar mal, pero lo que dice la OMS es que la depresión es la más discapacitante y una de las más comunes, pero siempre viene con desórdenes de ansiedad. Ok. A mí me llamó la atención también de este trabajo que estuvimos leyendo del Servicio Nacional de Salud, que fue apenas en el 2020 que se crea el Departamento de Salud Mental. Exacto. Y en el 21 la parte, vamos a decir que funcional. O sea, es a partir de ahí que del 20 y el 21 es que comenzamos a, vamos a decir que a trabajar con la salud mental. Eso no sería como algo contradictorio o decir, wow, ¿en serio? ¿Y qué estuvimos haciendo antes? ¿Y qué estaba pasando en ese momento? La pandemia. 2020-2021. Tuvo que venir una situación que alarmara para que esto llamara la atención. Porque como decíamos, mire, yo tengo pacientes que van a doctores que todavía el médico no lo envía a psiquiatría ni a psicología, porque no hay una conciencia de la importancia de la salud mental. Hay pacientes que van con desórdenes también emocionales de ansiedad y van con una arritmia al médico. El médico sabe que no hay una patología de base, una patología física, porque realmente una arritmia, ¿verdad? Puede ser parte de un trastorno de ansiedad, como lo que es una crisis de angustia, una crisis de pánico, y la persona cree que está perdiendo la vida y ese médico probablemente no lo refiere a psicología y a psiquiatría. Dios mío. Entonces existe poca educación sobre la importancia de la salud mental y por eso me imagino que como la pandemia detonó muchas situaciones, ya ahí sí se le empezó como a visibilizar un poco más. Claro, pero todavía pienso, licenciada, y creo que ha sido la preocupación en estas semanas, incluso hasta para un medio de comunicación como nosotros, nos ha resaltado todo esto lo que hemos visto. Y se ha dicho que debe haber mayor inversión hacia el aspecto de la salud mental. Totalmente. ¿Considera usted que es correcto esto? Claro que sí. Incluso el tema de las aseguradoras, que no quiero profundizar mucho ahí, pero el tema de las aseguradoras, más acceso. Que la seguridad social tenga mayor, la gente tenga mayor, por vía de la seguridad social, mayor acceso a la salud mental, porque es lo que estamos hablando. Exacto. Tenemos el CAI, pero el CAI muchas veces no da abasto para la cantidad de demanda. Y eso es un área de la psicología, que es la discapacidad, pero estamos hablando del área clínica que no tiene un centro tal vez especializado para eso, que ahí sí es importante. Incluso la ley 1206 de salud mental prácticamente no está siendo aplicada. Aplicada. Totalmente. Wow. Eso en el ámbito de ustedes, los psicólogos como asociación, ¿no les llama preocupación? Yo entiendo que la Asociación de Psicólogos tenemos que unirnos más, tenemos que fortalecer más esa asociación de psicólogos, o sea, tenemos que trabajar más de la mano, tenemos que involucrarnos todos los psicólogos más en ver cuáles son las acciones que están dando el equipo que está coordinando, porque es que tal vez no nos vemos o no nos mostramos muy interesados por lo que hacen, entonces seguir la página, ver qué se está haciendo para apoyar, porque me consta que buscan mucho apoyo, el CODOPSI, que es en nuestro caso, pero no es un gremio muy fuerte, el de psicología, y eso se necesita. Ya a partir de estas situaciones yo creo que se va a ir fortaleciendo un poquito más. Pero ¿qué pasa? En los centros de atención primaria se necesitan personas especializadas. Un psicólogo general no debería estar dando terapias. Eso es muy importante. O sea, un licenciado en psicología no puede estar dando terapia a menos que no esté siendo supervisado. Y esto es importante también ver cuáles son las personas que están en los centros de atención primaria, no lo sé, pero es importante verlo, qué se está haciendo, qué formaciones tienen. ¿Es puntual lo que te está diciendo? Claro que sí, es muy importante esta parte. Y se supone entonces que tendrían que ser los psicólogos clínicos. Se supone que tenemos que ser psicólogos clínicos. ¿Cuál sería, ya para finalizar, una exhortación de su parte para todos aquellos que nos están viendo, todo lo que hemos estado padeciendo también como población, porque aunque no nos afecta de manera directa, sí de alguna manera lo hace, ver todas esas imágenes, escuchar todas estas historias. ¿En qué manera, cuál sería su recomendación para la población?
Claro, yo creo que debemos abrirnos a buscar este apoyo que necesitamos y dejar un poquito de lado las creencias erradas sobre lo que es la terapia. Entender que yo tengo derecho a recibir esta ayuda y que esta ayuda también sea de calidad es muy importante. No dejarlo para después, no minimizar las situaciones, no minimizar los comentarios míos, mis pensamientos, pero tampoco de quienes están a mi lado. Claro. O sea que mi primera exhortación es buscar este apoyo. Y lo segundo es también yo aprender a verme un poco más, a utilizar menos, como le decía, estos hábitos que estamos viendo, el teléfono, el alcohol, las drogas, la alimentación no saludable, todos estos hábitos no sanos, tratar de ir sustituyéndolos y si no, buscar este apoyo como yo le comento. Qué bien. Bueno, la verdad que es un mundo interesantísimo, es un área en la que tenemos que seguir trabajando como sociedad. Y la verdad que le agradecemos su participación esta noche. De verdad que sí, licenciada Rosely. Un gusto. Miren, amigos, para ustedes, espero que ustedes hayan disfrutado, hayan ido adquiriendo algo de conciencia en lo que es la causa principal y la motivación nuestra como espacio, que es lo que vamos a estar haciendo en las próximas entregas. Y también vamos a estar colocando los números de teléfonos de salud mental donde pueden estar llamando para cualquier familiar, para uno mismo, que requiera una orientación y también una ayuda por esa vía que es sumamente importante. Licenciada, gracias nuevamente. Gracias a ustedes, un placer. Sí. Bien, nos vamos a la pausa despidiendo a la licenciada Rosely Rojas, psicóloga clínica del aspecto de la salud mental. Así que ya volvemos.